Unidad 1. Modos de leer y escribir la historia de la filosofía argentina. Respuestas a las claves de lectura propuesta por la cátedra en cada texto. Roig, las lecturas de Manuela Sáenz. La pregunta que recomienda la cátedra a modo de guía es: ¿qué significado tiene la figura de Eloísa para Manuela Sáenz y por qué la adopta como modelo? La cuestión es interesante porque Roig hace referencia a una carta en la que Simón Bolívar se refiere a Manuela, su amada, como Eloísa. La cuestión es: ¿qué Eloísa? La original de las epístolas con Abelardo o la de Rousseau, con sofismas modernos que irrumpen y contrarían lo acostumbrado, queda descartada la cuestión y se sobreentiende que se refiere a la Eloísa original, aquella enamorada de Abelardo. La cuestión es que se la ha tomado de modelo. De la poesía surge una figura que representa vivazmente una pasión que es imposible representar con letras fidedignas si no se ha sentido de antemano. Así como lo hace Manuela, también lo había hecho Sor Juana, según Juan León Mera, 1873. Lo curioso es que esas obras eran perseguidas por la Inquisición, al contender referencias a una sexualidad inapropiada a los ojos de la orden y posibles temas de brujería. Además eran obras pornográficas como El arte de amar de Ovidio, Zaida de Voltaire y demás. Preguntarse lo que hizo tan leída la obra de Abelardo y Eloísa es preguntarse el por qué se convirtió en modelo Eloísa. Ella no recae en la culpa de Abelardo, ella cree haber actuado en base al amor, y como su base de acción fue sincera, no hay pecado. Lo interesante de este caso va más allá del amorío. Es importante la justificación. ¿Cómo Dios podría permitir algo así? ¿Qué clase de mundo es ese? Pues Dios debe haberlo permitido, y lo que se castiga en realidad fue el haber ocultado y sentido como pecado dicho amor. Además, eso no solo justifica, sino que lleva el acto de amar más allá de lo social. Así de trascendente es el sentimiento y su condición de posibilidad. El amor, para realizarse en sentido pleno, no necesita más que de la fe mutua de los amantes. Esto se ve en la página 3030. Curiosamente también se habla de un modelo de Eloísa, Apacia de Mileto, quien prefería y aconsejaba no casarse para no atar la vida intelectua al yugo del casamiento. Hay una identificación sobre la identificación que es rota por la nueva Eloísa de Rousseau. Julia es obligada a ir a casarse, se opone a la medievalidad. La pregunta esencial es: ¿qué versión de las cartas leyó Manuela Sáenz? Desde una lectura de Poupo se puede apreciar cómo la figura de Eloísa no es sólo de fortaleza amorosa, sino de posibilidad liberadora en la teoría. El matrimonio está hecho para almas comunes destinadas a la infidelidad. Es muy difícil determinar si las cartas fueron leídas por traducciones o directamente del latín, debido a que podría haber sido más culta de lo que se tiene investigada a Manuela Sáenz. Lo que es seguro es que Manuela pertenecía al estrato culto de aquella ciudad y época, lo que es condición de posibilidad de saber francés. Roig acusa que la visión de Palma, quien define los personajes de Bolívar y Manuela en la historia, está sesgada por su criterio que lo lleva a decir que Manuela o Sor Juana eran mujeres hombre, que su arquetipo de intelectuales prácticas no encajaba con la feminidad del momento. ¿Qué leía M. Sáenz? Tácito y Plutarco. Tácito, obviamente, no desde el tacitismo, que fundamentaba una pragmática política con respecto a su historia. Es más que nada fundamental para entender la importancia de que sus referencias incluso estaban incluidas en la nueva Eloísa de Rousseau. Ludmer, Josefina, sobre las tretas del débil. ¿Qué son las tretas del débil? Pues esta lectura de Ludmer nos muestra cómo Sor Juana fue capaz de articular una dialéctica en torno
a dos verbos y una engación: saber, decir y no. Sucede que Sor Juana vive en un mundo donde para una mujer el saber y el decir que se sabe no son compatibles. Se ve en la imposibilidad de decir que sabe. Pero paradójicamente, el no saber que se sabe decir es una impronta de saber muy fuerte. ¿Cómo podría alguien decir tan perfectamente y sin contradicción que no sabe decir mientras dice que no sabe? Para Josefina hay enunciados claves que enmarcan las condiciones del débil y las chances de su resistencia. No decir que sabe. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, luego de haber engañado a la maestra para que le diera lección, ella cayó ante su madre. En el primer momento de pasión autobiográfica por el saber, ella no dijo que sabía. El silencio, así, se convierte en un espacio de resistencia. Se refiere a la madre. Decir que no sabe se refiere al obispo. No decir por saber se refiere al santo oficio. Saber y decir nunca pueden ir afirmadas en una misma oración para una mujer en ese momento y lugar. Si sabe, no dice. Si dice, no sabe. Si no sabe, lo dice. Si no dice, lo sabe. Esto provoca dos cosas: que el campo del saber se separe del campo del decir. ¿Por qué el campo? Porque es un lugar, el lugar de la inferioridad para hacer grande a quien se le responde. Ella no sabe qué responderle porque tiene que decirlo, porque es subalterna al obispo. Ludmer lee hasta 3 instancias de superioridad: la madre, el obispo y el santo oficio. Pero hay una evolución que apunta a despojarse de ese espacio público para tener libertad en el privado, porque Sor Juana no quiere escribir para ser discutida públicamente, de hecho hasta le repugna. Sucede que Sor Juana, al aceptar que la palabra le está siendo dada por el obispo, está aceptando a su vez la inferioridad ante el superior, como si el obispo, aún dando voz, hace callar una parte esencial de a quien permite hablar, porque el discurso público es violencia, porque si hay que permitir lo público en esas condiciones de aceptación, en realidad se está permitiendo la subordinación. Por eso Sor Juana elige la más audaz de las tretas: no decir que sabe, no decir por saber. Que se reorganice el saber ante el no decir, callar silencio, sobre el silencio de Sor Juana. Para llegar al conocimiento de la teología tenía que pasar por el resto de ciencias escalvas, pero se lo prohibieron. Pero ella estudió desde la naturaleza. No solo los libros tienen la verdad de Dios, sino también la creación misma. Saber profano y saber divino no son dos cosas distintas. Ella relee la sentencia de Pablo que se callen las mujeres, a la luz de que él lo decía porque las mujeres estaban hablando muy fuerte en el templo, enseñándose las escrituras. No lo decía de una manera eterna, sino momentánea, pero una visión convenientemente dogmático hizo que la sentencia se universalizara y el silencio femenino fuera ley. Es decir, ha sido un error, pero como ella no lo puede saber y decir al mismo tiempo, decide no decir públicamente que sabe eso. Las mujeres pueden decir que saben. Sor Juana aboga porque en el espacio privado sí, es ahí donde puede realmente saber y estudiar para decir que sabe para sus adentros. Pero el espacio público se ha encargado de darle lugar a otro discurso literario, masculino. Obviamente, cuántas mujeres filósofas se cuentan desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Pero sucede algo curioso. Si lo privado se entiende como ese lugar donde está el discurso del saber femenino, hay que elevarlo a su estudio público. Si lo privado tiene el saber y queremos saber qué dice ese saber, hay que verlo desde su publicación. Pero ¿no es esto violencia a la propiedad? Las ideas, en su mayoría, no nos pertenecen. Rosichner, León. Parte 1. Filosofía y emancipación, Simón Rodríguez, el triunfo de un fracaso ejemplar. La pregunta central es: ¿cómo
y desde dónde lee León Rosichner la vida-obra de Simón Rodríguez. ¿Es correcto este modo? Él entiende que toda obra es obra del deseo. Ese deseo al drama, ¿por qué? Porque se incumple y hace saltar de la personalidad a la interpersonalidad. La esfera de los otros nos obliga a elegirnos. Hay entonces un segundo nacimiento, el histórico, ese en el que uno se elige ante lo que quiere. Pero puede ser falso, puede estar cumpliendo lo que el poder mayor rija. Hay que tener el alma estética bien abierta para observar ese fenómeno, el deseo, en toda su plenitud. Leer es transferir sangre a la vida de lo leído. Desde ahí lee Rosichner a Simón, desde el deseo incumplido, desde el arrebato del primer nacimiento y el incumplimiento del amor, desde el abandono que trata de saciarse en lograr la patria. Nacer es siempre un escándalo, en un sentido físico o histórico. Simón ama desesperadamente al otro hasta se pone en su lugar, no de una mera lástima, sino desde la simpatía más pura, a la comunidad. ¿Pero por qué? Porque refleja justamente su cicatriz de haber sido abandonado. Simpatiza con el dolor porque quiere curar en los otros eso que nunca podrá ser curado en él. Matar al otro en sí mismo se debe a no proyectar el acompañamiento del amor. Expandir las fuerzas es siempre subyugar al otro. Ese drama, nacimiento, ampliado tiene un amante, un amado, que se siente o no amado. Esto posibilita la simpatía de sufrimiento. Si se acepta el amor, se es un jardín. Si se rechaza, se es una tumba. Ambos casos son el mismo mecanismo movido de distintas maneras. No sabe el que quiere saber, sino el que se atrevió a sentir el sufrimiento del otro. No tener sensibilidad ante el amor o abandono del otro es ser un muerto viviendo en un cuerpo. No es lo mismo compadecer que tener lástima. El compadecimiento implica el revivir en uno el dolor del sufrimiento defraudado de ser amados. El lastimarse solo hace una figura que nos hace suspirar por tener la suerte de no sufrir eso. Se puede ser malo y sentirse bueno, pero eso es una muerte inmediata, porque el muerto ha asesinado en sí la capacidad de amar. Hace parecer por fuera que está bien, pero se está pudriendo interiormente. Se le da la muerte al otro en uno mismo. Eso hace que, tras ese bienestar falaz interior, se busque una muerte exterior falaz. La experiencia de la falta, del abandono, está en todas las personas. Simón no solo quiere educar, sino construir una nueva república desde la revolución. Por ello, incita a no olvidar ese abandono primigenio. No hay que olvidar las condiciones en las que Rodríguez incita a la pedagogía, como tampoco el sufrimiento primigenio que da sentido al deseo actual de la vida. Los que persiguen siempre han desprestigiado con desprecio y maltrato a los perseguidos. Simón los abraza y les pone las respectivas mayúsculas a sus nombres, los valora y los bien trata. Hay dos clases de personas, como de vegetales, los que tienen en sí los nutrientes para crecer y los que caen solos en la tierra y necesitan ser nutridos. De esta clase son los perseguidos, es Simón. De aquella son los perseguidores, los godos. Desde su nacimiento Simón tuvo conciencia de ello al ser abandonado por sus padres. Terán, Óscar, ¿qué vínculo encuentra él entre filosofía y política? ¿Cómo las articula? Ejes centrales. Vínculo entre filosofía y realidad. Filosofía y política, lucha que desemboca en el desaparecimiento de la filosofía del espacio público. ¿Cómo atiende cuadernos de filosofía ante esos problemas? Institucionalizar el pensamiento no refleja lo real de la época. Existe una dificultad para materializar ideas en un sentido filosófico por la baja institucionalidad, pero en otras disciplinas sí es posible. ¿Por qué la filosofía no? Se pregunta qué es y qué no es filosofía. Primera, filosofía.
segunda política. Tercera, historia de las ideas. Ahora bien, la filosofía con lo otro de la filosofía es su contexto institucional, pero no es que lo que no sea filosofía no es filosofía, sino que está desarticulado. O sea, no hace falta salir o entrar de la academia. El contexto no es solo lo histórico, sino también lo que se escribe, lo que se lee, lo que se discute realmente. Está bien que la filosofía haya alcanzado un buen nivel institucional, pero la filosofía no es autónoma, sino que tematiza siempre lo otro de sí mismo. En tiempos pasados sí hubo intelectuales que hablaron sobre las cuestiones reales, pero a Terán le sorprende el enmudecimiento de la filosofía ante la dictadura, ante los momentos importantes. No es un utilitarismo el preguntarse por las condiciones de posibilidad materiales, porque también estas sustentan la idealidad que registra la filosofía, aunque trate de no admitirlo. Terán llama a que la filosofía salga de su ensimismamiento.